Tomaré la oportunidad de su pregunta para decir algo que hemos dicho, pero también nos interesa decirlo todos los días. Tenemos tres escenarios. Escenarios le llamamos a tres situaciones de la transmisión de este virus que se pueden distinguir por la intensidad de la transmisión, es decir, cuántos casos van apareciendo, y también por las consecuencias de que aparezcan más casos o se mantenga sin que aparezcan más casos. El escenario 1 es la importación del virus, es lo que estamos ahorita viviendo y es de manera aislada en el territorio. Tenemos estas personas que han sido, viajaron fuera, regresaron al país y están trayendo el virus. Todavía ninguna de ellas ha contagiado a una persona más en el territorio, hasta el minuto de hoy, que lo estamos estudiando. Aún si contagiaran a una o dos o tres o un número reducido de personas en su alrededor, seguiríamos todavía en este escenario de importación. ¿Por qué razón? Porque es una situación manejable en donde podemos identificar quién contagió a quién y actuar oportunamente para mantener en reserva en este aislamiento preventivo que es totalmente voluntario, no se le fuerza a nadie, se le persuade, se le convence de la importancia de seguirlo y todo el mundo ha actuado con gran responsabilidad. Enseguida tenemos un escenario 2. El escenario 2 es cuando pudiera presentarse una situación en donde una persona contagió a otra ya en el territorio nacional y esa otra contagió a otra. A esto le llamamos tercera generación. Primera generación, la persona que importó el virus. Segunda generación, la persona que fue infectada por quien trajo el virus del exterior. Y luego a tercera generación, quien se contagió de una persona dentro del territorio nacional. Y luego puede haber cuarta, quinta, sexta, etcétera. En un momento dado que se presentara esta situación, ya no sería posible reconstruir las cadenas de transmisión. Cadena le llamamos a ese traspaso de una persona a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Y esto podría ser la situación más difícil de controlar. Y a eso le llamamos la fase de transmisión comunitaria. En el primer escenario hemos dicho que el número de casos se contaría en decenas, 10, 20, 30, 40, etcétera. En el segundo escenario se contaría por centenas, 100, 200, 300, etcétera. Ayer dejamos en claro que no hay un número preciso, que a partir del caso 999 ya entonces hay miles y ya no. Ahora, tercer escenario es cuando esa transmisión comunitaria empieza a dar gran dispersión en regiones del país, un estado, dos estados, tres estados o potencialmente todo el país. Hemos sido muy insistentes, pero lo vamos a seguir diciendo todos los días, que estas situaciones son situaciones que se pueden presentar. Es decir, no debemos tener la idea de que estamos prometiendo que no se va a extender el virus. Se puede extender el virus, que quede muy claro. Cuando llamamos a la calma y cuando llamamos a no preocuparse de más, no es porque no se pueda presentar esta situación, es porque estamos actuando con los mecanismos científicamente probados, que son estas estrategias de detección de caso, aislamiento y estudio de contacto, y la ciencia de la epidemiología ha mostrado que este es un mecanismo efectivo para mantener una baja transmisión del virus. Ahora, también hemos dicho que no nos angustiemos de más, pero sí que nos ocupemos de tomar las medidas de prevención y control, porque ciertamente la gran mayoría de las infecciones son asintomáticas, la mayor parte de las personas infectadas no se van a enterar que tuvieron el virus porque no van a tener enfermedad alguna. Y de los que enfermen, la gran mayoría, 8 de cada 10, 9 de cada 10, van a tener una enfermedad leve, que en 7 a 14 días se va a quitar espontáneamente. Pero también hemos dejado en claro que 1 de cada 10 pudiera llegar a complicarse, sobre todo quien tiene edad avanzada, enfermedad cardíaca, inmunosupresión, etcétera. Y ese 1 de cada 10 sí pudiera llegar a una situación de gravedad o de hospitalizarse. Ahora, ¿por qué decimos todo eso? Voy a su pregunta, no se preocupe.
Lo decimos porque en ningún momento pretendemos poner barreras físicas o filtros de importación o prohibir la entrada de nacionales de ningún lado, ni de China, ni de Italia, ni de Irán, ni de Corea, ni de Japón, ni de Centroamérica, ni de Perú, de ningún lado. Ese tipo de restricciones de viajes no corresponden a las intervenciones científicas de la prevención y control de enfermedades. En la historia de la humanidad, particularmente en la Edad Media, que no se conocían muchos aspectos científicos de las enfermedades infecciosas, empezando el hecho de que los agentes infecciosos eran partículas microscópicas vivas, o en el caso de los virus replicantes, entonces se tomaban ese tipo de acciones. Pero desde hace mucho tiempo esas acciones no se